Ok, quedamos en la anterior clase. Hoy tengo que despedirme como antes de 8, ¿oyeron? Porque voy para una reunión. ¿Me escucharon? Sí, señor, Sí, no se profesor. preocupe. Sí, profesor. Les voy a pedir permiso para ausentarme para ir a una reunión importantísima. Bueno, mire, para construir un concepto del derecho, que es lo que estamos en este capítulo, cómo construir un concepto del derecho, vamos a mirar ahora unas nociones preliminares que ustedes han leído, que han visto y que hay que entender. Esas nociones preliminares, dijimos que íbamos a desarrollar el derecho positivo, el derecho natural, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho público, derecho privado, derecho procesal, derecho sustancial. Y vamos a hablar algo de historicismo para que entiendan cómo el derecho es producto de la historia de cada pueblo. El derecho francés es producto de la historia del pueblo francés. El derecho romano es producto de la historia del pueblo romano. El derecho colombiano es producto de la historia del pueblo colombiano. Vamos a mirar también la teoría marxista que cuestiona la funcionabilidad y el papel del derecho en una sociedad, y veremos las diferentes concepciones sobre el derecho, la normativista, la funcionalista, la institucionalista. Y al final de todo eso, vamos a elaborar nuestro concepto del derecho y a decir o a expresar a qué escuela del derecho pertenece ese concepto que elaboremos cada uno de ustedes. Lo primero que miramos aquí es lo del derecho positivo. A ver, Nicolás Salguero, ¿me Dígame, escucha? profe. Sí, señor. ¿Qué me investigó? ¿Qué es el derecho positivo? ¿Qué me investigó? Ok, ya ve, profe. Profe, el derecho positivo o positivismo jurídico es una doctrina, es la doctrina opuesta al naturalismo, al derecho natural. Sí. Y en ella se afirma, por decirlo así, se maneja la tesis de que un conjunto de normas como jurídicas, de que la identificación de un conjunto de normas como jurídicas, esto es, como constituyendo un derecho o formando parte del derecho, no requiere someter a dichas normas a ninguna prueba relacionada con el valor moral de sus contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Profe, por ejemplo, el naturalismo, el derecho natural, dice que existen unas leyes naturales que en ellas, por decirlo así, el derecho que escribe el hombre tiene que concordar con ellas. Eso es lo que dice el naturalismo. Bueno, el Sí, pero positivismo dice, cuando tú dices que cuando el derecho positivo no tiene nada que ver con el derecho moral, ¿eso de dónde lo trajo? ¿De dónde se dice eso? ¿cómo así, ¿De dónde profe? lo copió? Ah, no, eso yo lo saqué del libro, profe, del Manual de Filosofía del Derecho, de la Escuela de Rodrigo Lara Bonillo. Eso me tenía que empezar por eso. Ujú. Yo a ustedes les estoy diciendo que tienen que trabajar con rigor científico. ¿Y cuál es el rigor científico? Siempre decir la fuente del conocimiento, de dónde lo trajeron. Entonces, para la próxima vez, profesor Vizcaíno, consulté el manual de filosofía del derecho. De acuerdo con el manual de filosofía del derecho de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el derecho o todo positivista, para tenerse como positivista, debe desconectar el conjunto de normas jurídicas de la moral. Es decir, que para definir el derecho, oigan bien, para definir el derecho no se requiere de la moral, no se requiere de cuestiones valorativas. ¿Por qué? Porque el derecho se define por sí solo, ya que el objeto del derecho es el derecho mismo. Fíjense ustedes, una persona para que se declare, o un pensador para que se declare just positivista, simplemente tiene que desconectar el derecho de la moral, ¿verdad? Entonces, el ordenamiento jurídico, su validez, para la validez de la norma jurídica no se requiere de consultar el bien o el mal. No, la norma jurídica, y más exactamente la ley, que es una expresión de la norma jurídica, para su validez se tiene que someter a un procedimiento que está ¿en qué documento?
¿En qué documento está cómo se producen las leyes, señores estudiantes? En la La Constitución. Constitución política. Claro, en la Constitución política, allá en el artículo 157. Bien, pero de todas maneras, bueno, ¿quién fue el estudiante que me habló? Yo, profe, Nicolás Salguero. Profesor, disculpe, ¿puedo Nicolás ejemplificar lo Salguero. que es el derecho positivo? ¿Cómo? ¿Puedo ejemplificar lo que es el derecho positivo? ¿Puedo qué? Dar un ejemplo. Todos los códigos que tú observas o que vas a observar en el transcurrir de los 10 semestres, código civil, código penal, código administrativo, la misma constitución política, constituyen lo que se llama el derecho positivo. ¿Ya? Sí, profesor, pero es que yo quería dar un ejemplo. Tú, dale pues. Sí, señor. Bueno, profesor, de acuerdo a toda la investigación que hice, los videos que vi y demás, pude ver que en los nazis tenían leyes que, por ejemplo, los judíos no podían adquirir la nacionalidad alemana, profesor, y tampoco que estos podían tener ninguna relación ni de índole sexual, ni mucho menos casarse. ¿Por qué? Porque esto iba en contra de la ley y aunque sea injusto, o sea, no va con la moral, debía cumplirse porque era la ley. Correcto. Fíjate que el exterminio de la raza nazi se hizo conforme al derecho alemán positivo de la época o no se hizo. Claro que sí, profesor. Claro. Y entonces es importante que ustedes sepan los jueces, los juicios de Nuremberg, ojalá se los lean. ¿Alguno ha oído hablar de los juicios de Nuremberg? Ahí en los juicios de Nuremberg juzgaron a los asesinos nazis. Entonces, eso fue un juicio a nivel internacional. Y con el derecho alemán no lo podían condenar. ¿Por qué? Porque el derecho nazi o el derecho positivo de la época permitía todas esas conductas alemanas de exterminio y de prohibiciones hacia los judíos. Es Claro, decir, profesor, si era ley tenía que cumplirse sí o sí. claro, era un derecho positivo a favor de los nazis. Entonces, ¿cómo logramos llevar a la horca a estos asesinos nazis? Con los principios. ¿Cuál principio se aplicó en los juicios a estos asesinos nazis? El derecho a la vida es sagrado. Y eso está en las constituciones de los países. Claro, de todo el mundo está esa prohibición de que el derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida es inviolable. Fíjense el artículo 11 de la Carta Política. ¿Qué dice? Léalo, el artículo 11, a propósito del ejemplo que pone la estudiante. Perfecto. Ese artículo pertenece prácticamente a toda la humanidad, está en todas las constituciones del mundo, está en los tratados internacionales celebrados en materia de derechos humanos. Y con base en ese principio se logró condenar a estos asesinos nazis. El derecho a la vida es inviolable, a pesar que el derecho positivo alemán les permitía hacer esa conducta. Sin embargo, con fundamento en los principios que se acompasan con el sentido de justicia, con los principios y valores contenidos en la Carta Política, se logró llevar a estos asesinos nazis a la horca. Bueno, muy bien. Profesor, Sí. ¿en qué o sea, de qué forma se ampara, por ejemplo, siendo este el principio, o sea, un derecho fundamental en los países donde existe la pena de muerte? Sí. O sea, ¿cómo omiten pues este derecho que está, dice usted, en toda la constitución de todos los países? Bueno, en los Estados Unidos, a pesar de que hay una constitución política para todos los estados federales, hay estados que tienen la pena de muerte.
¿Por qué? Porque no está prohibida en la Constitución Política de los Estados Unidos. Si estuviera prohibida en la Constitución Política de los Estados Unidos, ningún estado podría ejecutar a los presos. Entonces, en aquellos países donde no esté prohibida la pena de muerte, por lo menos aquí, en la Constitución Política, en el artículo 11, se dice, está prohibida la pena de muerte. Es decir, aquí no se puede imponer la pena de muerte. ¿Qué tendríamos que hacer para que se impusiera la pena de muerte? Señores estudiantes. Cambiar el artículo. Dejar para que se pusiera la pena de muerte aquí, si Sí. la Constitución entonces simplemente dijera que el derecho a la vida es inviolable, pero no estuviera establecida, no habrá pena de muerte. O sea, no está Correcto, así. completamente. Entonces habría que hacer una reforma A la Constitución. Exactamente. al capítulo. Y esa reforma se hace a través de un acto legislativo. Entonces, para que ustedes sepan, ¿entendido? Entendido. Profe, me gustaría participar. A ver, dime. No, en los temas que estamos en derecho positivo. Ah, no, ya te pregunto. ¿Cómo te llamas? Luz Rodiño, Luz Estela Rodiño. Rodiño, a ver, dime algo. Bueno, a mí, ¿Qué es el derecho? ¿Qué investigaste del derecho natural? del derecho natural. Enseguida. Bueno, por aquí tengo algo que encontré de Marco Tulio Cicerón, donde dice que es una doctrina filosófica y del derecho, perdón, que considera que las normas son propias de la naturaleza humana, anterior y superior al derecho establecido y al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Los principales, o sea, como los representantes más relevantes del derecho natural encontré a Platón, Aristóteles, Zenón. Perfecto, perfecto. Fíjate que entonces ya ustedes van identificando qué es el derecho natural. Exacto. El derecho natural es aquel que existe por el hecho de ser seres humanos. El hombre nace con esos derechos. Son derechos universales, eternos, inmutables. A diferencia del derecho positivo, ¿me están escuchando? Sí, profesor. A diferencia del derecho positivo que pertenece a cada estado. ¿Qué quiere decir? Que Venezuela tiene su propio derecho positivo. Colombia tiene su propio derecho positivo. Ecuador tiene su propio derecho positivo y tiene su propia soberanía territorial. De tal manera que Colombia no puede meterse en el derecho positivo de Maduro. Fíjense que Maduro, aún en contra de los Estados Unidos y de muchos países, se mantiene allí. ¿Y qué lo mantiene? El derecho positivo venezolano, creado por el mismo Hugo Chávez, que se llamó el derecho bolivariano, y para eso crearon la Constitución Política Bolivariana, y es la que los mantiene allí, ese derecho positivo venezolano. Entonces fíjate que ya vamos entablando una diferencia entre derecho positivo y derecho natural. El derecho natural es universal, pertenece a toda la humanidad. El hombre nace con esos derechos, el hombre nace libre, el hombre tiene derecho a la vida, y ese derecho natural, lo ideal es que sea reconocido por el derecho positivo, es lo ideal. Entonces, fíjense, el derecho natural es universal, pertenece a todos los pueblos, a toda la humanidad. En cambio, el derecho positivo pertenece a cada estado, y cada estado crea su propio derecho positivo. ¿Entendido? Así es. Profesor, Bueno. yo quería aportar También en la parte, Ajá. encontré en la filosofía del derecho algo sobre un ejemplo. Bueno, Pero derecho natural. Es que estamos en el derecho sí. natural. Bueno, entonces doy mi opinión sobre el derecho natural. Considero que si nos basamos en la moral, que es tan subjetiva, o sea, se prestan para cometer injusticias, o sea, no como el derecho positivo,
que si establece, por ejemplo, si algo es moralmente no aceptado moralmente, pero no está establecido como ley, quiere decir que no tiene castigo. O sea, por más grande que sea la falta, está sujeta al criterio del juez o de quien juzga. O sea, hay unas reglas que lo van a decir. Si está prohibida o no está prohibida. Lo que no está prohibido está permitido. ¿Ok? Exacto, pero me parece más manipulable, más fácil de inclinar según, o sea, más difícil. Son reglas de juego, ¿no? Son reglas de juego. Si te pasaste el semáforo en rojo, te sanciono. Porque está estipulado. Claro. Son reglas de juego. Bien. Profesor, Vamos a yo seguir. quiero aportar algo. Vamos a avanzar. ¿Quién me quiere participar? ¿Quién me quiere participar ahora en derecho objetivo? A ver, ¿quién me investigaron de derecho objetivo? Bueno, entonces voy yo. A ver. Profe, Daniel. ¿Quién? ¿Quién es yo? Yo podría. Ojeda. Alanis, porque yo tengo edad. Espera un momentico. Profesor. Alanis Ojeda, dime, Alanis, ¿qué es el derecho objetivo? ¿Por qué se Profesor, caracteriza? por este García Meínez dice que es un conjunto de normas jurídicas, pero que estos son unos preceptos imperativos y o sea, hay una relación entre imperativo y atributivo. Y el derecho son reglas jurídicas que imponen los derechos y obligaciones, pero frente a lo obligado por la norma jurídica siempre existe otra persona facultada para exigirle ese cumplimiento del mandato. ¿Y cómo? Y si la incumple, ¿qué le conlleva? ¿Qué le hacemos a esa persona que incumple? Tiene una sanción, Correcto. o sea, y él dice, o sea, que el derecho obliga bajo una amenaza para que se dé la función como tal de la sociedad. Bien, perfecto. Entonces tenemos claro, el derecho objetivo es sancionatorio. Cuando yo les pregunte o les ponga un caso de una sanción y le pregunte, bueno, ¿y qué se trata este caso? Hombre, si hay una sanción, hombre, ahí se está hablando del derecho objetivo. ¿Por qué? Porque el derecho objetivo es el conjunto de normas de obligatorio cumplimiento. Perfecto. Que si se incumple, conlleva una sanción. Entonces, graben en sus apuntes derecho objetivo. Su gran característica es que es sancionatorio. ¿Entendido? Profe, Sí, dígame. De hecho, Kelsen define el derecho como un orden coactivo, es decir, un sistema de normas que busca motivar conductas a través de la amenaza de un mal que debe imponerse institucionalmente. Así es, así es. ¿Quién está hablando? Eso lo define Kelsen. Bien, está hablando. ¿Quién habló? Profesor. Lina. ¿Quién habló? Que no los estoy viendo por la diapositiva. Lina Marcela Atencio. Profesor, yo quisiera aportar algo. Yo encontré que el derecho objetivo está formado tanto por el derecho positivo, que son las normas escritas, las normas que están establecidas, y por el derecho natural, que viene siendo las costumbres como separándolos, como poniéndoles unas características específicas a cada derecho, ya que Sí, pues pero el derecho... No confundamos el derecho objetivo con el derecho natural. Sí, claro. ¿Dónde dice eso, que el derecho objetivo es derecho natural? No, sino que está formado, que hacen parte, que tienen un poquito de cada uno, lo que trato de decir. Tengan claro que el derecho objetivo, la gran característica es que es sancionatorio. El derecho objetivo es el conjunto de normas de obligatorio cumplimiento, cuya inobservancia, si no la observas, te acarrea una sanción. Consecuencia. Entonces, la gran característica del derecho objetivo es que es sancionatorio. Muy bien. Ahora, ¿quién me investigó algo del derecho subjetivo? Yo, Profe, A ver. Hans Kelsen dice que un ¿Pero quién derecho habla? subjetivo, Tatiana Vizcaíno.
A ver, Tatiana, que dime. un derecho subjetivo es la norma jurídica en relación con que el individuo debe expresar su voluntad para que el efecto de la sanción sea ejecutada. No lo veo. El derecho subjetivo. ¿Quién me tiene Profe, otro yo tengo una concepto? definición. Profe, yo Yo, tengo otra definición. A ver, profe, mire, yo lo saqué del libro Derecho Civil de, muy bien, de persona. sí, ay, se me fue el nombre. Valencia sea. Con Roy Sí, Cabra. de Valencia Sea. Valencia sea. ¿Qué dice derecho subjetivo? A ver. Son las facultades y potestades jurídicas inherentes de las personas por razón de la naturaleza, contratos y otra causa admisible en derecho. Miren qué está diciendo allí el hombre. Facultades, derechos. ¿En dónde están esas facultades? ¿Quién las tiene? Las mismas Ese personas. derecho, El hombre, las personas. Exacto. Entonces, ¿quién es el titular de los derechos subjetivos? Las personas. Llámense jurídicas o llámense naturales como nosotros. Entonces, el titular de los derechos subjetivos son las personas. Y entonces, cuando se vulneran esos derechos subjetivos, ¿quién los hace respetar? ¿Quién los hace respetar? Las mismas personas. Pero ¿qué requieren? ¿Quién es el que va a reclamar ante los estrados judiciales? ¿Quién es el que va a abogar por ellos? Lo que están ustedes estudiando, ¿qué están estudiando ustedes? ¿Para qué? El abogado. El abogado es el que va a entrar a decir, vea, aquí vulneraron el derecho subjetivo de la vida y por lo tanto tienen que indemnizar a la familia. Aquí vulneraron el derecho subjetivo a la libertad y por lo tanto tienen que soltar a esta persona porque está detenida ilegalmente. El derecho subjetivo está encarnado en las personas. ¿Quiénes son titulares de los derechos subjetivos? Las personas. Y eso es lo que van a ver ustedes en persona. Toda persona tiene derecho a un nombre. Toda persona tiene derecho a un estado civil, a un domicilio, a un patrimonio, a una nacionalidad, que son los atributos de la personalidad. Entonces, los derechos subjetivos, la gran característica del derecho subjetivo es que sus titulares son las personas. ¿Entendido? Bien. Sí, profesor. ¿Y quién me habló? Me va a hablar de derecho público. yo, profesor. Dale. Yo fui yo acabo de hablar, María Fernanda Rivera. Ajá, dale, Rivera. No, profe, voy a hablar yo de Ayrlis Tapia. El derecho público. Dale, Tapia. El derecho público es el que regula las relaciones políticas y los fines que el Estado debe alcanzar, según Ulpiano. Ajá. ¿Quién me define otra vez derecho público? Yo, profe. ¿Quién es yo? Profesor, es Eric Ruiz. ¿Quién va a hablar? Ruiz. María Ángel. ¿Quién va a hablar? Charik Ruiz. Bueno, dale, Ruiz. El derecho público es el mantenimiento del orden social, la armonía de la comunidad y la paz. Entre otras palabras, el objetivo es conseguir una convivencia pacífica entre los individuos. De esta manera se trata de preservar el interés de la mayoría, conocido como el interés general o el bien común. ¿Quién dice eso? No lo usa, lo busqué en internet, o sea, Tiene las reglas de juego. Las reglas de juego de este curso es citar la fuente. Mis estudiantes tienen que hablar con rigor científico porque van a ser unos abogados y buenos abogados. ¿Entendido? Bueno, sí, la gran característica del derecho público es la presencia de ¿qué, señores estudiantes? ¿Quién está en el derecho público? El Estado. El Estado. El Estado. Entonces, fíjense, la organización, el funcionamiento, la estructura del Estado es propio de el derecho público. El derecho constitucional, la Constitución, ¿qué será? ¿Derecho privado o derecho público? Público. ¿Por qué?
¿Qué vas a encontrar tú y qué les enseñé yo a ustedes? Porque en la Constitución no está como el orden del Estado. O sea, ¿Qué también el les orden del enseñé yo? Estado. ¿Qué les enseñé yo del 113 al 121? La organización del Estado. Claro, señor, el derecho constitucional es un derecho público porque en la constitución política, que es el objeto del derecho constitucional, está la estructura, funcionamiento y organización del Estado. Acuérdense que por eso les mandé a leer el 113 al 121 para entender qué es la rama legislativa, qué es la rama ejecutiva y qué es la rama judicial. Muy bien, bien. Derecho privado. ¿Quién me habla del derecho privado? Profe, en ¿Quién habla? introducción al Ojeda, Alanis. En introducción al derecho, Ojeda Alanis. Ajá, Sí. dime. En introducción al derecho de Monroy Cabra, yo me apoyé en la teoría del objeto inmediato y del objeto final. Y él a su vez se apoya de el principal exponente de esta teoría, que es Harris, que dice que el derecho privado es cuando el objeto inmediato es la persona humana, además de que tiene que ser el objeto final. Bien. Entonces, ¿quiénes están involucrados en el derecho privado? ¿Quiénes? Los ciudadanos. Los particulares, exactamente, los particulares. Y díganme, ¿qué código es derecho privado esencialmente? Código civil, profesor. Código civil. Exactamente, porque habla de personas, bienes, contratos, sucesión por causa de muerte y ahí están involucrados los particulares. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, a ver, Gabriela Utria, hábleme, ¿qué investigó de derecho procesal? Espera un momento. ¿Qué me investigó? ¿Qué es el derecho procesal? Dice, según Francesco Carnelli. Profesor Gabriela Utria. Sí, te estoy preguntando, Gabriela Sofía Utria. Ajá. Sí, es que el internet está un poco malo, pero ya estoy. Según Francesco Carneluti, regula la función. No es la tarea que tú me investigues en internet ahora mismo. Que la idea es que ustedes me traigan sus apuntes, sus investigaciones. No es que te metan pero como. No, estoy leyendo el cuaderno. Ah, bueno, dale. Ajá. Porque como usted dijo que había que investigar la fuente, entonces. Claro. O sea, yo lo comencé así, o sea, la idea según. Ajá, regula la función y estructura del proceso voluntario en donde el Estado es el dirigente de la actividad jurisdiccional del poder político. ¿Quién dice eso? Francesco Carnelut. No sé decir el apellido muy bien. Francisco Carnelut. Lo encontré en internet. Pero ¿quién tiene otra definición de lo que es el derecho procesal? Ulloa, profesor. ¿Quién habla? Ulloa. A ver, Ulloa. Bueno, el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la competencia, la jurisdicción, el proceso y la acción judicial. Perfila el marco jurídico para el desarrollo de un procedimiento judicial con todas las garantías. Lo que regula el derecho procesal es la jurisdicción. Y él es un abogado jurista italiano. ¿Quién dice eso? Ulloa. Profesor, no tengo la fuente. No, mal hecho, mal hecho. No te califico, pero tienes que decir la fuente. Lo estás diciendo bien, pero ustedes me tienen que hablar con rigor científico. Si yo no los enseño ahora, me van a crecer como el árbol torcido y yo eso no lo voy a aceptar, ¿entendido? A ver, ¿quién me habla del derecho procesal y me cita la fuente? Profe, yo. ¿Quién es yo? Dale. Dime Salazar, Daniel. No, Salazar Bianchi.
Dale, dale, Briangi. Perfecto. Fíjense ustedes entonces qué es el derecho procesal. El conjunto de normas que regulan la actividad de juzgamiento. Una cosa son los derechos que están en los códigos civiles o en los códigos sustanciales, y otra cosa las normas que están en los códigos de procedimiento. Y les explico para que me entiendan claro. Cuando ustedes vayan a avanzar en los próximos semestres van a ver el Código Penal. ¿Y en el Código Penal qué es? El Código Penal es un código de normas o de derecho sustancial. ¿Por qué? Porque están todos los derechos que se protegen allí. El que matare a otro tendrá una sanción de 60 años. Ese delito, ¿qué derecho está protegiendo? La vida. La vida. ¿Y la vida qué es? Un derecho sustancial. Pero con ese delito podemos sancionar al delincuente simplemente con ese delito estipulado en el Código Penal. ¿Será que lo podemos juzgar simplemente con esa norma penal? ¿De qué requerimos para juzgarlo? ¿Requerimos de qué código? Claro, requerimos del Código de Procedimiento Penal. Y allá en el Código de Procedimiento Penal vamos a encontrar que hay una actividad de juzgamiento, que hay una investigación, que hay un juicio, que hay unas etapas. Y esas normas que están en el Código de Procedimiento Penal, ¿a qué pertenecen? Al derecho procesal. Entonces, fíjense, y ahí vamos a encontrar los códigos de procedimiento. Entonces, tenla clara que el derecho procesal se refiere a todas aquellas normas que regulan la actividad de juzgamiento. ¿Entendido? Sí, profesor. El Código Civil, ¿de qué código requiere para alcanzar el juzgamiento? Del Código de Procedimiento. ¿Y ese Código de Procedimiento Civil cómo se llama ahora? Actualmente, ¿cómo se llama? ¿Sí han oído hablar de él? Código General del Proceso. En el Código General del Proceso van a encontrar la forma como se juzgan los asuntos del Código Civil. Cuando se desconoce a una persona, cuando se viola un contrato, cuando se violan unas obligaciones, cuando se quiere hacer una sucesión por causa de muerte, hay un procedimiento. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En el Código General del Proceso. ¿Me están entendiendo ese juego, señores estudiantes? O sea, profesor, que cuando hay un incumplimiento del Código Civil, se va al otro código. ¿Y solamente es en el Código Civil o hay más? No, de derecho sustancial hay mucho, ¿verdad? El Código Civil, el Código del Trabajo, el Código Administrativo, el Código Laboral, exactamente. Y en todos esos códigos de tipo sustancial hay derechos. Son normas que otorgan derechos, pero esas normas que otorgan derechos, cuando son violadas, requieren de una actividad de juzgamiento. ¿Y dónde está la actividad de juzgamiento? En el derecho procesal, en los códigos de procedimiento. Si hay un código penal, para juzgar la violación al código penal, existe el Código de Procedimiento Penal. El Código Civil, si hay violaciones al Código Civil, a un derecho que está allí consagrado, pues vamos a juzgar esa conducta a través del Código de Procedimiento Civil, hoy llamado Código General del Proceso. Si hay una violación al Código Laboral, a un derecho de un trabajador, por ejemplo, el juicio laboral se va a hacer de acuerdo con el Código de Procedimiento Laboral. Entonces, vamos a encontrar normas de carácter sustancial y normas de carácter procesal. ¿Entendido? Sí, profesor. Bueno,
Y ahora, ¿quién me habla del derecho sustancial? Yo, profesor María Ángel Rojas. Dale, Rojas. Bueno, profesor, mi información la saqué de la página de la Alcaldía de Bogotá. Sí. Bueno, Sí, pero ¿qué autor es el de la página de la alcaldía? Porque no creo que profesor, no me apareció. En el documento no me apareció. Yo lo investigué en la parte de abajo, arriba, no me apareció. Bueno, pero algún autor es, porque la alcaldía no creo que define el derecho sustancial. Ajá, dime. Sí, profesor, me indicó que es aquel que confiere derechos a las personas, declara, constituye, extingue o modifica obligaciones. Por ende, las disposiciones que tipifican sanciones, incluidos sus presupuestos y tasación. Todas estas tienen carácter de ley sustancial. Entonces, fíjate que las normas de carácter sustancial son las que te conceden derechos, las que imponen obligaciones. ¿Y eso en qué códigos civiles se encuentran? ¿En qué códigos se encuentran? ¿En los procesales o en los sustanciales? ¿O en los sustantivos? Sustantivos. En los códigos sustantivos o sustanciales vas a encontrar todos los derechos que se le otorgan a las personas. ¿Y la actividad de juzgamiento dónde la vamos a encontrar? En los códigos de procesal. En los códigos de procedimiento, a lo que se refiere el derecho procesal. Muy bien, señores estudiantes. Y entonces ya estamos construyendo estas teorías que vienen ahora aquí. Ya les presento. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En la lista que usted dejó aparece derecho sustancial, pero en su libro hay una definición de derecho sustantivo. ¿Es lo mismo? Claro, el derecho sustantivo es lo mismo que el derecho sustancial. Cuando tú vayas Muchas a ver, gracias. cuando tú vayas a ver la portada del Código Civil, te dice Código Sustantivo Civil. Cuando veas el Código Penal, te dice Código Sustantivo Penal. Hay un código sustantivo en lo laboral. Cuando ustedes vean la expresión sustantivo, es lo mismo que el derecho sustancial. ¿Por qué? Porque todas esas normas que vas a encontrar en esos códigos te van a otorgar derechos a ti, ya sea en lo laboral, ya sea en lo penal, ya sea en lo comercial, ya sea en cualquiera. Acuérdense siempre, derecho sustancial es las normas que otorgan derecho o imponen obligaciones, otorgan libertades, ¿verdad? En cambio, las normas de carácter procesal son las que se refieren a la actividad de juzgamiento, ¿entendido? Ahora les pongo un ejemplo. Cuando les pongo un ejemplo, a ver, hay una persona, un delincuente, la policía lo captura, lo pone a disposición de un juzgado de control de garantías, lo deja en la cárcel, comienza la investigación penal, las pruebas, finalmente se va al juicio. ¿De qué normas me estoy refiriendo? ¿A qué normas me estoy refiriendo allí? Procesales. Derecho procesal. Claro, porque estoy hablando de la actividad de juzgamiento. Lo capturaron, lo pusieron a disposición del juez penal de control de garantía, empezó la investigación, el juicio y finalmente la sentencia condenatoria. Eso, ¿en qué código vas a encontrar esas etapas? ¿En qué código encuentras todas esas etapas que yo les estoy diciendo? ¿En qué código? Póngale penal. Código, pero dime, ¿código de qué? Código sustancial. Penal. Bueno, es procesal. Código de procedimiento penal. Claro. Bien, eso ya lo estamos entendiendo, ¿no? Si en el Código Laboral sustantivo encontramos los derechos de los trabajadores, los derechos de los empleadores, ¿qué normas son esas? ¿De qué carácter? Sustanciales. Claro. Ahora, si encontramos que se debe presentar una demanda laboral, que esa demanda laboral hay que admitirla, que hay que notificar al demandado, que el demandado contesta la demanda y que después nos vamos a unas audiencias. ¿Esas normas a qué se refieren? Procesales. ¿Pero procesales de qué carácter? Código de procedimiento laboral. Claro, perfecto, ya están ubicados.
Eso es lo que yo quiero de ustedes. ¿Entendido? Bien. Entonces, fíjense, vamos rápidamente a adelantar el programa. Un momentico, que me están llamando para la reunión, pero yo no puedo ir todavía. Un momentico, vamos a bajar esto aquí. Ahorita me voy. Bueno. Entonces entramos a lo que es el derecho positivo. Y ustedes lo dijeron muy bien. Todo pensador, para ser considerado positivista, debe aceptar la tesis de que hay una desconexión entre las normas jurídicas y la moral. Total desconexión. ¿Qué quiere decir eso? Que para definir el derecho no se requiere de la moral. Eso dicen los positivistas. Que no existe. ¿Quién habla? ¿Quién quiere hablar? Bueno. Fue una pregunta. Sí, dígame. Y en el tema de que, o sea, de lo natural se puede pasar a lo positivo. Claro, hay muchos O sea, es derechos decir, naturales. por ejemplo, hay actividades, si se puede decir así, que no están legisladas o no tiene una ley como tal. Entonces, puede que se empiece a generar, por ejemplo, el tema de los delitos informáticos, que no, o no están muy bien legislados, pero con la creciente tecnología estos delitos han aumentado. Entonces, de lo que existe o de todos los delitos que están cometiendo, los fraudes y todo eso, Ya te lo voy a o sea, explicar. Ya te lo voy a explicar más adelante. O sea, si hay una conducta que no está en el derecho positivo como tal y aparece, no lo podemos sancionar. ¿Por qué? Porque no está como delito en el Código Penal. ¿Qué hace el legislador frente a esa conducta? La lleva a categoría de delito y la impone en la ley positiva y dice, epa, aquí hay hacker, aquí están haciendo delitos informáticos, pues vamos a convertir esa conducta en delito. Y el legislador tiene que crear la norma en el Congreso de la República y decir el delito informático, el que hackee la información o la desinforme o haga, bueno, todos los delitos que ustedes conocen, tendrá una sanción de tanto. Entonces, fíjense cómo el derecho se va expandiendo de acuerdo con las conductas que van surgiendo en una sociedad. Eso se llama la característica del derecho de la expansionabilidad. El derecho se expande, el derecho es dúctil, ¿verdad? De acuerdo con lo que está pasando en la sociedad. Y el derecho trata de tipificar esas conductas. Cuando yo digo tipificar, es llevarla a la ley como delito. Porque si una conducta no está contemplada en la ley penal como delito, no se puede sancionar como delito. ¿Entendido? Sí, señor. Pues lo importante para el positivista es que que no haya una conexión entre derecho y moral. Por el contrario, la desconexión del derecho y la moral. ¿Ustedes han escuchado la obra cumbre de Hans Kelsen? ¿Cuál es la obra cumbre de Hans Kelsen? La teoría pura del derecho. El derecho. Entonces, ¿qué es teoría pura del derecho? Precisamente es eso. Depurar el derecho de la moral, desconectarla. Hans Kelsen planteó la teoría de que el derecho positivo no requería de la moral para definirlo. ¿Por qué? Profesor. Ajá, dígame. De hecho, para Antonín Néstor, en su libro Conceptos Básicos de la Introducción al Derecho, menciona que el derecho positivo es el único derecho que existe. Claro, claro, eso es. Pero de todas maneras, mucho derecho natural ha sido positivizado. Sobre todo en qué documento, en donde más se ha positivizado ese derecho natural. En la Constitución Política. En la Constitución Política. El derecho a la vida es inviolable. La libertad está garantizada para todos. La igualdad. Fíjense que la Revolución Francesa se hizo en nombre del derecho natural, igualdad, fraternidad y libertad. ¿Y eso qué era? Derecho natural.
¿Y qué pasó después? Surgió, después de la Revolución Francesa, surgió el apogeo del derecho positivo. Todas las codificaciones existieron. Empezaron a surgir allí el primer código civil, el código penal, el código de comercio. Todas las codificaciones aparecieron luego de la Revolución Francesa para el mundo. Bueno, entonces lo importante es que ustedes sepan que todo positivista desconecta al derecho de la moral y que el derecho no requiere de la moral para ser válido. Fíjense que los positivistas dicen, mire, hay un procedimiento para una ley y ese procedimiento no requiere de cuestiones valorativas, no requiere del concepto del bien y del mal, no requiere del concepto de lo que es justo o de lo que es injusto, no, para nada. Si ustedes abren el artículo 157 de la Carta Política, van a encontrar allí cómo se hace una ley. A ver, vamos a leerla, cómo un proyecto de ley se convierte en ley. Leamos el artículo 157 de la Carta Política. ¿Qué dice? El artículo dice que ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. 2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. 3. Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. Y 4. Haber obtenido la sanción del gobierno. Les pregunto, ese proyecto de ley para convertirse en ley requiere del concepto de la moral, requiere del concepto del bien y el mal, o de lo justo o de lo injusto. No, profesor. Entonces, eso es lo que dicen los positivistas. Los positivistas dicen eso. Para definir el derecho o para establecer la validez de una ley, no se requiere de la moral. Bien, sigamos. Esto que está aquí, ¿qué normas jurídicas existen en un sistema? Lo vamos a ver más adelante, ¿oyeron? Y va a ser tema de investigación, no se preocupen. Bien, el derecho natural. Me refiero a que este derecho positivo tiene una característica, cópienla. Pertenece a cada país, pertenece a cada estado. O sea, que Venezuela tiene su propio derecho positivo. O sea, tiene sus propios códigos, tiene su propia constitución bolivariana. Colombia tiene su propio derecho positivo, tiene su constitución política del 91 y tiene todas sus codificaciones. Ecuador igual, tiene su propia constitución y sus propios códigos. Es decir, que el derecho positivo pertenece a cada país. En cambio, este derecho natural que ustedes ven aquí es universal. Hace parte esencial de la condición humana. Y acuérdense que la condición humana, les pregunto, ¿la condición humana es universal o es particular de cada estado? Universal. La condición humana es universal. Entonces, eso es lo que pregona el derecho natural. Un conjunto de principios eternos, universales e inmutables. Entonces, copien esa expresión que les estoy diciendo. Vayan haciendo tomas de todas estas imágenes, que estas imágenes las extraje también de mi libro. Yo todas estas clases las preparé con mi libro, pero vayan tomando unas impresiones, porque a veces los estudiantes quieren que yo les pase las diapositivas. Yo soy muy celoso con la obra intelectual. Cuando yo vea y les paso a mis estudiantes estas cosas, las voy a ver por allá en Bogotá, las voy a ver por allá en el Valle,
o en cualquier parte, cualquier persona utilizando mi diapositiva. Entonces, yo soy celoso con eso. Y le digo a mis estudiantes, vayan tomando la fotografía, vayan tomando apuntes, vayan recopilando toda la información. Bueno, entonces, este derecho natural es el conjunto de principios universales, eternos e inmutables. Se le reconocen al hombre por el hecho de ser hombre. Entonces, ya vamos a ver más adelante quién generó la primera definición de derecho natural y derecho positivo. Lo fue Aristóteles. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para el derecho natural es esencial, es importante la conexión entre derecho y moral. Aquí es donde ustedes van a encontrar los juicios o las argumentaciones sobre justicia, sobre si una regla, una ley o norma es justa o no. Entonces son cuestionamientos que hace el derecho natural al derecho positivo y se van a enfrentar frente a la interpretación de una norma jurídica, se van a enfrentar en muchos casos el derecho natural con el derecho positivo, como es lo que voy a hacer en el debate del nieto asesino, donde se enfrenta el derecho positivo con el derecho natural, ¿verdad? Uno va a decir que sí puede heredar y el otro va a decir que no puede heredar. Y para eso están los principios, la moral, bueno, tantas cosas que van a surgir en ese debate que ya muy pronto lo vamos a realizar. Entonces, ojo con este derecho natural. El derecho objetivo, dime. Profesor, algo súper importante que vi en mi investigación, profesor, es que la Corte Suprema también señaló que el derecho debe estar ligado a las morales y también que existe una fórmula que se llama Radbruch que indica que se puede negar la validez de las leyes tremendamente injustas. Bueno, la Corte Constitucional, ¿quién lo dijo? ¿La Corte Suprema o la Corte Constitucional? Perdón, la Corte Suprema. Suprema de Justicia. Sí, señor. Bueno, más bien, yo esa expresión o ese estilo es propio de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que se atreve a decidir con la Constitución política, con los principios y con los valores, con el concepto de justicia, con el concepto de moral y de cómo la moral social va cambiando en una sociedad. Y esa Corte Constitucional, de acuerdo con el avance de la moral en una sociedad, va concediendo derechos. Y eso, ejemplo clásico es todos los derechos que han logrado los LGTBI, ¿verdad? ¿Con base en qué? Con el avance moral de la sociedad, con el avance del concepto de justicia, diciendo esos grupos minoritarios que están siendo excluidos de la sociedad merecen una protección. ¿Y con base en qué los protegen? Con base en el derecho a la igualdad, que es un principio constitucional. Muy a pesar, ¿verdad? Muy a pesar de que las leyes muchas veces exigen que la unión sea entre un hombre y una mujer. Ojo con esto, el mismo matrimonio, dice el 113 del Código Civil, dice que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Constitución política, la Corte Constitucional ha avanzado y con base en la igualdad le ha reconocido muchos derechos a las parejas homosexuales. Profesor, una pregunta rápida, una duda que tengo. ¿La fórmula Radbruch es aplicada a nivel universal o solo aquí en Colombia? Cuando tú te vienes a la Ratium Plus, ese agregado, ¿a qué se refiere? Dime a qué se refiere. ¿En qué sentencia de la Corte está?
Léeme el párrafo para decirte. En la sentencia C-284 del 2015. ¿A qué se refiere esa sentencia? Ah, sí, profesor. La creencia que existen algunos principios universales válidos que gobiernan la vida del hombre en sociedad. Ajá, eso se refiere al derecho natural. Ajá. ¿Pero qué caso se enjuició allí? Profesor, es que El aborto, la eutanasia, la dosis mínima. ¿Qué caso resolvió ahí la Corte Constitucional? ¿Qué caso fue estudiado? Porque así no te puedo contestar. sí, profesor, ya le digo. Cuando tengas ese dato me lo dices y avanzamos. Bueno, este derecho objetivo se refiere, señores estudiantes, a que el derecho es un conjunto de normas jurídicas de obligatorio cumplimiento y cuya inobservancia acarrea una sanción, como la que están viendo en la diapositiva. ¿Qué están viendo? La pobre conductora seguramente violó normas de tránsito y el policía le está imponiendo un comparendo. Esto es propio del derecho objetivo. ¿Cuál es la característica del derecho objetivo? La sanción. La gran característica del derecho objetivo es que es sancionatorio. Por eso era que Hans Kelsen decía que la gran distinción, la gran característica del derecho es que el derecho es un derecho coactivo. Es decir, el derecho amenaza, sanciona para efecto de obtener la conducta deseada. En el caso de la diapositiva, la estamos sancionando porque violó una norma de tránsito. A través de la técnica de la coacción, te estamos sancionando. ¿Qué le estamos indicando? ¿Cuál sería la conducta deseada aquí? Amenazamos, sancionamos para obtener la conducta deseada. ¿Cuál sería la conducta deseada en la diapositiva? Conducir con cuidado. Conduzca con cuidado, pero que no viole ¿qué? Ninguna norma. Las normas de tránsito. Que no viole las normas de tránsito, exactamente. El derecho objetivo se encarga de eso. Se encarga de eso. Profesor, Entonces, en la es lo que investigación. decía, un momentico, entonces es lo que decía Hans Kelsen. El derecho utiliza la técnica de la coacción, es decir, amenaza o sanciona para obtener la conducta deseada. Aquí la estamos sancionando para obtener la conducta deseada, es que no vuelva a violar las normas de tránsito. Entonces, esa sanción es propia del derecho objetivo. Y seguimos. Y encontramos aquí el derecho subjetivo que ustedes bien lo investigaron. El conjunto de facultades, potestades, poderes que tienen las personas para hacer o no hacer algo. Y entonces, ese derecho subjetivo, ¿dónde está? En las personas. ¿Quién es el titular de los derechos subjetivos? Las personas. Y cuando ese derecho subjetivo es vulnerado, es violado, ¿quién entra a protegerlo? ¿Quién entra a sancionar? ¿Qué derecho? Abogado. El abogado. No, estoy hablando, fíjate que ya no te estoy preguntando del abogado, te estoy preguntando qué derecho entra a protegerlo o a sancionar esa conducta. ¿Qué derecho? El derecho subjetivo está en las personas. Vuelvo y repito, está aquí en las personas. Pero resulta que a él le quitaron la vida. ¿Quién sanciona? Derecho derecho? objetivo.
No me meta el derecho natural. El derecho objetivo. Objetivo. El derecho objetivo de tipo positivo, claro. El derecho positivo objetivo. ¿Y eso dónde está? ¿En qué código? El que matare a otro tendrá una sanción de qué? Civil. En el Código Civil está el que matare a otro. En el Código Penal. Penal. Claro, en el Código Penal. Entonces, si este derecho subjetivo es vulnerado, entra el derecho positivo objetivo a protegerlo. Entonces, el derecho subjetivo está garantizado por el derecho positivo de tipo objetivo. Es decir, te vamos a sancionar por haberle vulnerado la vida a una persona, por haberle quitado la vida a una persona. ¿Me puede repetir esa parte? El derecho subjetivo está garantizado por el derecho positivo de tipo objetivo. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De qué se encarga el derecho objetivo? De imponer sanciones. El Código Penal tiene todos los delitos y todos los delitos llevan una sanción. ¿Qué derecho es eso? Es ese, el que está en el Código Penal. Sanción, 20 años. Sanción, 30 años. Sanción, 8 años. ¿Qué clase de derecho es ese derecho penal o el Código Penal? Objetivo. Objetivo de tipo de derecho positivo o derecho natural. Positivo. Positivo. Claro, derecho positivo. Claro, todas las codificaciones son propias del derecho positivo, señores estudiantes. Y fíjense para que ustedes vean algo muy importante. El derecho subjetivo tiene que ver con la clase de Estado. Si es un Estado absolutista de dictadores, los estados totalitarios o absolutistas creen que ellos son los que otorgan los derechos subjetivos. En cambio, si es un Estado liberal, pues ellos no son los que dicen vamos a crear derechos o le vamos a otorgar derechos a las personas. No, se los vamos a reconocer. O sea, el derecho subjetivo, ¿verdad?, pertenece a las personas. Y si el Estado es totalitario, absolutista, va a decir yo le concedo los derechos subjetivos a las personas. Pero si es liberal, cambian las cosas. Yo le reconozco los derechos subjetivos que tienen las personas. Y esos son los estados liberales, como el estado de la Revolución Francesa que surgió después, el estado liberal, reconocerle los derechos que tienen las personas. Y entonces, el derecho subjetivo, ¿dónde se hace valer, señores estudiantes? Ese derecho subjetivo, si yo soy propietario de una cosa, ¿dónde lo hago valer? Y me lo quieren arrebatar. Eso sí, el Código Civil. Objetivo. Sí, pero ¿dónde peleo? ¿Dónde doy la lucha? Código Civil. Sí, pero ¿y en qué procedimiento? Demanda. En los Código estados, en la actividad de juzgamiento, allí presento una demanda para que me respete mi derecho a la propiedad y se da una actividad de juzgamiento en lo civil. Entonces, los derechos subjetivos se hacen valer en los estrados judiciales. Bien, este derecho público, fíjense, es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la organización, funcionamiento y estructura del Estado. Así lo mismo cómo se relaciona este Estado con otras personas, llámense naturales o jurídicas o con otros estados. Entonces, en el derecho público, la gran característica es la presencia del Estado. Y vamos a ver, por ejemplo, que el derecho constitucional es un derecho público, porque se refiere a la estructura, organización y funcionamiento del Estado. ¿Entendido? Derecho privado ya se refiere al conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí. Ya no hay la presencia del Estado. Hey, te vendo mi casa,
derecho privado. Te arriendo mi casa, derecho privado. Te cambio mi vehículo por otro vehículo, derecho privado. Los particulares se entienden entre sí. Y el gran ejemplo de derecho privado es el Código Civil colombiano. ¿Por qué? Porque regula las relaciones entre los particulares entre sí. El derecho procesal, miren ahí en la diapositiva, ¿qué hay? ¿Qué ven en la diapositiva? Es una ciencia encargada de establecer los ¿Qué están principios, viendo en la pautas, diapositiva? Un juicio. Juzgado. Una actividad de juzgamiento. Entonces, fíjense que el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la actividad de juzgamiento. Derecho procesal, ustedes lo van a estudiar en teoría general del proceso y van a ver cómo es la actividad de juzgamiento en lo penal, cómo es la actividad de juzgamiento en lo civil. Van a conocer los códigos de procedimiento, código de procedimiento penal, código de procedimiento laboral, código de procedimiento administrativo. ¿Y eso qué ciencia es? Es el derecho procesal. ¿Y qué normas jurídicas van a ver aquí? A ver, en el derecho procesal. Normas de carácter. Normas jurídicas de carácter. Pero míralo ahí. Míralo ahí. Procesal. Procesal. Ay, el derecho procesal te está mandando el mensaje. Se trata de normas jurídicas de carácter procesal. ¿Cómo se va a juzgar en materia penal, laboral, civil, etcétera, etcétera? Y el derecho sustancial, fíjate, son todo ese conjunto de normas que te otorgan derechos, libertades, que te imponen obligaciones, que te otorgan facultades. ¿Y eso en qué códigos los van a encontrar ustedes, señor estudiante? ¿En qué códigos? En los códigos sustantivos. Claro, ahí van a estar las normas de carácter sustancial, código sustantivo penal, código sustantivo civil, código sustantivo laboral. Y a ver quién me dice, ¿y este derecho sustancial con quién hace matrimonio? ¿Con quién hace pareja? ¿Con qué derecho? Con el procesal. Procesal. Ah, menos mal que viste la diapositiva. Derecho procesal y derecho sustancial conjugan una pareja para obtener el reconocimiento de un derecho, para obtener la sanción de una conducta. Código penal, código de procedimiento penal, código civil, código de procedimiento civil, o llamado Código General del Proceso. ¿Entendido? Sí, profesor. Bueno, dejo hasta ahí, estudiantes, porque voy para una reunión de tipo familiar. Hay hijos que vinieron de Cúcuta, mejor dicho, están acá, y yo que estoy aquí no voy a ir. Tengo que ir. ¿Oyeron? En la próxima clase adelantamos. Vamos a ver lo que es el historicismo, lo que es la teoría marxista, lo que es las diferentes concepciones del derecho. Y voy a preguntar sobre las nociones preliminares que ya vimos. ¿Oyeron? Derecho positivo, derecho natural, todo eso. Y vamos a preguntar de las anteriores clases. Así que comiencen a estudiar las clases anteriores, porque voy a comenzar a preguntar. ¿Entendido? Ok, profesor. Sí, profesor. Profesor, ¿me puede mostrar, por favor, la diapositiva de antes, anterior a esa? ¿Cómo? La diapositiva anterior a esa, por favor, ¿me la puede mostrar? ¿Esa? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, bien, perfecto. Bueno, nos vemos. Chao. Listo, profe.